investigar los puntos número 5, 6, 7, 8, inclusive creo que el 9. Dentro de esos puntos quedamos que hoy era el día de la entrega. Sin embargo, como les indiqué, pues sí tengo un pequeño problemita en Classroom. Siempre los viernes, no sé qué les sucede. Pero bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver si esto corre. Bien, dentro de estos puntos del programa de estudio, tenemos los modos de adquirir la propiedad. Hemos visto el proceso de titulación supletoria a grosso modo y también necesitamos comprender parte de la teoría. En este caso, de los modos de adquirir la propiedad, tenemos modos originarios, como les he indicado, y tenemos modos derivados. Dentro de los modos originarios hemos explicado que estos es cuando la relación de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el anterior propietario. O, segunda premisa, cuando no existe anterior propietario en el primer caso. Es, por ejemplo, en este caso, la usucapión, que es el transcurso del tiempo, lo vamos a ver. También se denomina prescripción adquisitiva, la usucapión. Y en el segundo caso puede ponerse como ejemplo la ocupación de un bien que no ha pertenecido antes a nadie. Quiere decir que se puede obtener modo originario cuando no ha tenido otro propietario anterior por medio de la usucapión, o sea, por medio del transcurso del tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos decir que tenemos posesión de un inmueble? Para que pueda ser titulado supletoriamente. 10 años como mínimo. Perfecto. ¿Y cuál es el fundamento? No lo tengo a la mano, pero ahorita se lo digo. Va, ¿quién lo tiene a la mano? Lo puede decir. Licenciada, el artículo 637 del Código Civil. Léalo, por favor, Marvin. La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Sin embargo, el usucapiente puede entablar juicio para que se le declare dueño aún antes del tiempo señalado en el párrafo anterior, y la sentencia que así lo declare es título para la inscripción de la propiedad y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Perdón, le había apagado el micrófono. Muy bien, a esto nosotros también le podemos agregar el juicio ordinario de revisión, ¿verdad? Perdón, el incidente de revisión, que es lo que nos da a entender el artículo 637. ¿En qué artículo encontramos el incidente de revisión? En la ley de titulación supletoria. A ver. Buenas tardes. Sería en el artículo 9. Leámoslo, por favor. La persona que se considere afectada por las diligencias de titulación supletoria podrá presentarse ante el tribunal oponiéndose. En este caso, el juez suspenderá el trámite y, poniendo razón en autos, dispondrá que las partes acudan a la vía ordinaria en un término de 30 días. Terminada la controversia, podrá proseguirse las diligencias siempre que el fallo sea favorable al solicitante, incorporándose al expediente copia certificada del mismo.
Bien, si leámoslo despacio y analicemos si realmente responde a lo que yo pregunté. Bien, ¿qué opinan los demás? TIC no es el 14. ¿Qué establece el 14? Mientras no haya transcurrido los 10 años a que se refiere el artículo 537 del Código Civil, las diligencias de titulación supletoria podrán revisarse ya sea a instancia de parte interesada o del Ministerio Público. La revisión se tramitará por el procedimiento de los incidentes y tendrá por objeto comprobar si en la tramitación de las diligencias de titulación supletoria se cumplieron los requisitos establecidos por la ley. Bien, de los dos artículos, el 9 y el 14, ustedes que son analistas del derecho me pueden decir cuál de los dos se asemeja, es similar tanto a lo que se leyó conforme al artículo 637 y lo que yo pregunté. ¿Es el artículo 9 o el artículo 14? El artículo 14, licenciada. Exacto, así es. Porque el artículo 9 no se establece cuando se debe de oponer a una titulación supletoria. Sin embargo, el artículo 14 nos establece el plazo de 10 años en el transcurso, por ejemplo, del primer día que se dictó el auto en el artículo 10 de la ley de titulación supletoria, 10 o 11 creo yo, de la ley de titulación supletoria, a partir del primer día que está quedando firme ese auto, hasta 10 años, tiene la parte para indicar de que quiere hacer una revisión del presente proceso. Sin embargo, hay un momento por medio del cual aparece un transcurso de 2 años para que pueda plantear la nulidad de las diligencias de titulación supletoria. ¿Dónde encontramos el fundamento de la nulidad de titulación supletoria? Voy a dejar esto un ratito. Me dicen si voy muy rápido, si entienden, no entienden. Licenciada, la acción de nulidad es la que está en el artículo 15. ¿Qué establece Marvin? Leámoslo, por favor. La acción de nulidad de las diligencias de titulación que se haya seguido en contra de lo establecido por leyes que prohíban la titulación supletoria de determinados bienes o en las cuales se haya violado la ley, podrá ejercitarse tanto por el Ministerio Público como por cualquier interesado. El Ministerio Público deberá actuar por iniciativa propia o por denuncia que el efecto se le presente, sin que sea preciso que el denunciante tenga interés personal en el caso. Si la nulidad se declara con lugar, se mandará a cancelar, en su caso, la inscripción en el registro de la propiedad y se certificará lo conducente para los efectos de las sanciones penales. Muy bien. Cuando nos establece la palabra Ministerio Público, ¿qué entidad del Estado entendemos que es? La Procuraduría General de la Nación. Muy bien, Juan Francisco. ¿Y cuál es su fundamento legal? Es que siempre me agarra porque no tengo mis leyes a la mano. ¿Quién puede apoyar a Juan Francisco? Todo jurista tiene que, por lo menos, tener idea del decreto, donde se encuentra el fundamento legal, porque cuando nosotros estamos en un juicio oral, tenemos que, cada vez que vamos a hacer intervención ante el juez,
tenemos que decir de dónde nosotros extrajimos dicha información, porque si no, plantearnos algún tipo de nulidad, en este caso por vicio del procedimiento o por violación de ley, dependiendo que sea lo que se está infringiendo, si es un acto o en este caso se está violentando la ley. Y como el derecho civil es eminentemente formalista, en civil cualquier circunstancia da opción para que se pueda plantear cualquier recurso o remedio procesal. A ver, ¿quién puede apoyar a Juan Francisco? ¿O los regreso al tercer semestre? Yo creo que eso no va a pasar. No puede ser que solo Juan Francisco lo sepa y los demás no. Helen. Buenas tardes, licenciada. Yo creo que el fundamento legal sería el decreto 512. A ver, ¿en qué artículo? No, perdón, permítame, vamos a ver. 25-97, Procuraduría General. Creo que esto es en base a la ley orgánica 40-44 del MP. No, ya iba bien. Es que fíjese que no tengo el artículo así literalmente, solo tengo una anotación. Y tengo aquí el decreto 502, creo que es el artículo 512 del decreto 25-97. No. Aparte es el decreto 512. Son totalmente distintos. Licenciada, es el decreto 512 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y también está el decreto 2597 de la Procuraduría General de la Nación. No es de la Procuraduría. No es de la Procuraduría, es donde establece que la Procuraduría General de la Nación va a asistir en los casos civiles y el MP en los penales. Muy bien. Tenemos que estar bien claros. Primero tenemos que saber de dónde emana la ley. Primero, tenemos que indicar que con anterioridad existía el decreto 512, que regulaba todo lo concerniente al Ministerio Público. Posteriormente surgió el decreto 25-97, o sea, en el año 97, donde ya da atribuciones a cada una de las instituciones y como consecuencia surge una institución de persecución penal, adoptando el nombre de Ministerio Público y transformando el nombre, en este caso de los casos que va a conocer en materia civil, laboral y toda aquella que no sea penal, Procuraduría General de la Nación, quedándose entonces la Procuraduría General de la Nación con el decreto 512 y creando una nueva ley, en este caso, la ley del Ministerio Público. ¿Cuál es el decreto de la ley del Ministerio Público? Actual, no el 512, porque el 512 le quedó a 40-94 es. De una vez anótenlo. Primero, 1, 512, 2, 25-97 y 3, 40-94. Y así pueden ustedes ordenar sus ideas. El 1 tiene todas las ramas del derecho. El 2 ya distribuye cuáles son las atribuciones tanto para Procuraduría General de la Nación y para el Ministerio Público. Y el 3 ya es exclusivamente para el ente de persecución penal, quedando el 512 exclusivamente para defender todos aquellos intereses, bienes y derechos y obligaciones que pueda tener el Estado.
así como también niños, niñas y adolescentes, personas, si fuera en materia de derecho civil, no tengo a la mano, vamos a ver, creo que es el artículo 403, el que establece que la Procuraduría General de la Nación va a ver todo aquello en materia de personas incapaces y ausentes, menores incapaces y ausentes. ¿Entendimos? Perdón. Ese 413 es el del Código Civil, ¿verdad, licenciada? Y el Código Procesal Civil. Ah, exacto, así es. Ajá. Sí, es ese, justamente. Sí, entonces ahí es donde le dan la facultad para que todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes, porque antes se les decía menores, pero hoy no. Hoy es lenguaje discriminatorio si hablamos o decimos la palabra menores. Entonces tenemos que decir niños, niñas o adolescentes, personas incapaces o personas ausentes. De una vez hagan su anotación, porque ya surgió, pues en este caso, lo que es la ley Pina. Nos regresamos otra vez y a una vez estando claros, habíamos visto nosotros que también se puede plantear la nulidad de la titulación supletoria, conforme lo que nos leyó Marvin, ¿verdad? El artículo 15 de la ley de titulación supletoria. Continuando nosotros con nuestra lectura. Hasta el momento vamos bien, vamos comprendiendo todo. Perdonen que me alargue y que de alguna manera lo haga como que es acordeón, pero si no agotamos este punto no podemos pasar a otro. ¿Alguien se quedó perdido? ¿Todos vamos igual? Solo que nos encontremos, licenciada, y a seguir. Bueno, ¿en dónde se quedaron? Haciendo anotaciones. Sí, licenciada, yo estaba anotando precisamente lo que usted nos explicó de los decretos estos y las leyes, y solo la tercera me quedé sin notar. Esta es la que le queda al Ministerio Público en el decreto 4094. 4094, así es. Ok, gracias, entonces sí estaba bien. La Roberto. primera dijo, Sí, la primera me decía Juan Francisco, permítame, Roberto. que son todas las ramas del derecho, la segunda que ya distribuye las funciones y la tercera es la que le queda al Ministerio Público. Así es, así es. Y entonces la primera, ¿a quién le queda? A la PGN. A la Procuraduría General de la Nación, sí. Bien, Roberto. Licenciada, perdone, buenas noches. Solo quisiera saber el segundo decreto que había hecho mención. El primero era 512, el tercero 4094 y el segundo, No. perdón. Perfecto, ¿no? 2597. 25-97. Gracias, licenciada. Ahí los buscan, no solo que les queden anotados, ahí los leen. Son pequeños, no son grandes. Wilson. Perdón, me quedé un poco atrás. ¿Podría repetir los decretos? Bye. Primer término. Surge decreto 512. El decreto 512 regulaba al Ministerio Público como tal, que él investigaba todo, ya sea en materia civil, laboral, familia y también en materia penal. En el año 97 surgió el decreto 25-97, el cual de las disposiciones establece que todo aquello se va a seguir viendo por la Procuraduría General de la Nación, o sea, se crea una institución llamada Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público va a ser un ente acusador que va a ver todo lo que sea en materia penal. Sin embargo,
como antes el decreto 512 se llamaba Ministerio Público, le queda la Procuraduría General de la Nación y se crea una institución llamada Ministerio Público en el decreto 40-94 que se va a dedicar definitivamente a la persecución penal, o sea, todo lo que sea en materia penal. Quienes tengan su internet pueden buscar el decreto 25-97. En este decreto 25-97, en el artículo 1, pues se les va a indicar lo relacionado al cambio. ¿Quién lo tiene a la mano que nos lo pueda leer? Yo lo tengo acá, pero está muy chiquitito. ¿Ya lo encontraron? Todavía no. Hoy con tanto derecho de autor, ya hasta las búsquedas de leyes ya están casi que la mayoría todas monopolizadas. Entonces lo idóneo es que busquen en las páginas del Congreso. Y hay miren, yo no estoy obteniendo ningún tipo de ganancia con esto, con lo que les voy a contar. Sin embargo, el código que está muy bonito y es fácil de utilizar y tiene varias leyes, es la compilación de leyes de Mauro Chacón Corado. Ese está súper bonito y tiene varias leyes que siempre vamos a utilizar y les trae este decreto 25-97. En algún momento que ustedes lo puedan adquirir. Más que todo es como recomendación para el mejor manejo de leyes. Bueno, lo buscamos después y vamos a continuar. Y aquí nos quedamos. Bien, y vamos en los originarios. Y estábamos hablando en relación al transcurso del tiempo, el primer ejemplo que era la usucapión y el segundo tiempo que en este caso puede ser un bien que haya pertenecido a otra persona, lo que nos establece la ley de titulación supletoria, donde indica que también puede tomarse en cuenta el tiempo que ha tenido el anterior propietario. Cheque, alguien levantó la mano. Juan Francisco. Sí, licenciada, ¿qué era lo que usted pedía que se leyera, perdone? El decreto 25-97. Yo creo que lo tengo, si gusta me dice y yo con gusto se lo leo. Léalo, es pequeño. Muy bien. El capítulo 1, objeto, solo quiero hacerlo un poquito más grande porque no miro. Vamos a ver, aquí está. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto regular la protección, defensa, valorización, rescate,
salvamento, recuperación, investigación y conservación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación y constituyen un variado. ¿Será ese, licenciado? No, ese no es. No es ese, ¿verdad? No, déjeme buscar porque resulta que hay uno que le aparece a uno y que Sí. es el anterior. Yo creo que O sí sea, es lo ese, engaña a uno. pero lo voy a volver a, supuestamente había aparecido ese, pero Sí, y es una página que dice que es del Congreso de la República y le pone a uno otra ley que nada que ver. sí, yo pensé que había sido ese, licenciado. No. Disculpe, por favor, pero no. Y igual me pasó a mí, no se preocupe. Sí, porque no. Esa es otra historia. Sí, exacto. Vamos a ver, yo creo que ese sí. Sería salvo en materia penal, procesal, penal, penitenciaria Sí, y eso que sí es. corresponde a la ley. Ese sí. Ese es. Léalo, por favor. Ok, dice salvo en materia penal, procesal, penal, penitenciaria y en lo que corresponde a la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Así es. Esa salvedad que les hace es donde se indica lo relacionado a que todo lo que sea materia penal lo van a ver en relación a la institución que se llama actual Ministerio Público. Y el decreto 512, que indica la palabra Ministerio Público, es la Procuraduría General de la Nación, que le dio vida al decreto número 25-97. A eso nos referimos. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Y tenemos entonces los modos derivados de adquirir la propiedad. Estos que han tenido propietario anterior. Estos que han tenido propietario anterior significa de alguna manera que el traslado de bienes se ha dado ya sea por contratos civiles, mercantiles, así como cualquier otro documento reconocido por la ley. Tal es el caso los contratos que aparecen en el libro 5 del Código Civil. A grandes rasgos tratemos de ver qué contratos en particular aparecen en el Código Civil, por favor. Vámonos al índice y miramos cuáles son los contratos del libro número 5 que aparecen. El libro 5 se divide de dos maneras. Se divide en obligaciones en general y contratos en particular. Lo que me interesa en este momento es que lean los contratos en particular y comienza con la compraventa. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Están establecidos de los contratos en particular en el título 1 de la promesa y de la opción. Perfecto. En el título 2 del mandato. Luego, toda esa parte, licenciada. Sí, de todos los contratos que puedan haber. El capítulo 1 está disposiciones generales, capítulo 2 obligaciones del mandatario, obligaciones del mandante. No, perdón, solo los títulos. O sea, solo lo que quiero saber son los contratos. Ok, en el título 1 está de la promesa y de la opción, título 2 del mandato, título 3 de la sociedad, título 4 de la compraventa, de ahí título 5 de la permuta, título 6, donación entre vivos, título 7 del arrendamiento, título 8 del mutuo, título 9 del comodato, título 10 del depósito, título 11 del contrato de obra o empresa, título 12 de los servicios profesionales, título 17 se pasa, licenciada, de la porque fianza. hay algunos que quedaron sin vigencia porque ahí fue donde se creó el Código de Comercio, el decreto 2-70. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Código Civil es de 1963 y el Código de Comercio es decreto 2-70. Entonces ahí viene la razón de ser de que esos contratos se volvieron contratos mercantiles.
Sí, hay del artículo 369 al 437 están derogados. Ujú. Creo que Y es entonces nos quedan, ¿qué otros contratos civiles? Luego estamos con el título 18, que es, vamos a ver, el 17 es de la fianza, el 18 es de la renta vitalicia, el 19 loterías y rifas, apuestas y juegos, el 20 la transacción, el 21 del compromiso, y hay un título final que no tiene nada. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces ahí se pueden dar los modos de adquirir la propiedad, en este caso derivados, que han tenido propiedad, en este caso otras personas. No sé si se acuerdan un ejercicio que ustedes hicieron, donde hacemos una clasificación de los derechos reales. Hacemos la clasificación de derechos reales de goce, mero goce, garantía, y también hacemos la clasificación de modos de adquirir la propiedad, originarios y derivados. Dentro de los originarios habíamos puesto que no tenían propietario anterior, o si en determinado caso tienen propietario anterior, fue por la posesión que pudieron haber tenido los otros. Pero para efectos de titulación supletoria y los modos derivados de adquirir la propiedad, encontramos varios, y entre ellos estaba el de donación entre vivos, el de renta vitalicia y entre otros. Entonces ahí los encuentran ustedes en lo que es el libro 5 del Código Civil. Bien, tenemos la ocupación como modo, en este caso, originario de adquirir la propiedad. Entonces, la ocupación existe cuando alguien toma una cosa para sí que no pertenece a nadie o pertenece a dueño ignorado, o éste la ha abandonado. Y también tiene ciertos requisitos generalmente necesarios para que jurídicamente pueda hablarse de ocupación. Y en este caso, estos pueden estudiarse desde el punto de vista del sujeto, o sea, del individuo, y en relación al objeto, o sea, la cosa de la que se está apropiando. En relación al sujeto, se requiere capacidad para adquirir y propósito o intención de apropiar la cosa. Cuando nosotros hablamos de capacidad, ¿de qué tipo de capacidad estamos hablando? Nos recordamos de Civil 3, ¿verdad? Civil 3 no hemos recibido. Perdón, Civil 1. Civil 1 del tercer semestre. Sí, me recuerdo que es cuando ya la persona es mayor de edad y está en el pleno goce de sus derechos civiles y volitivos. Va, ¿y cómo se llama? Es la investidura jurídica, licenciada, que tiene cada persona. No. La investidura jurídica es otra institución. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran de las palabras claves? ¿Cuál es la palabra clave de capacidad? Personalidad, ¿no? Personalidad es la investidura Facultad. jurídica. Es persona. Facultad, ¿sí? La facultad que tiene una persona de tener derechos y obligaciones. ¿Qué tipo de capacidad estamos hablando? Los voy a regresar a Civil 1 del tercer semestre, por favor. ¿Qué tipo de capacidades? De civil no se pueden olvidar, ni siquiera del Civil 1, Civil 2, jamás se pueden olvidar de los civiles. En todas las ramas del derecho tienen que manejar ustedes las definiciones, los requisitos del derecho civil. Pero todo el tiempo se los van a preguntar. Hasta para penal sirve. ¿Qué tipo de capacidad es la que en este momento se está dialogando o se está ejemplificando desde el punto de vista del sujeto, del individuo? Licenciada, ¿será actuar de buena fe? No. Tenemos dos tipos de capacidad, de goce y de ejercicio. ¿Cuál de las dos es? De ejercicio.
De ejercicio. ¿Por qué la de ejercicio? Porque la de goce es la capacidad que adquirimos, creo que al Todos. Exacto, desde que nacemos. Y la capacidad de ejercicio es cierta aptitud que nosotros tenemos, ya sea relativa o absoluta. Relativa al tener determinada edad y de ejercicios cuando cumplimos la mayoría de edad. Entonces, para poder ocupar un bien, nosotros acá en relación al sujeto dice la capacidad para adquirir y propósito o intención de apropiarse de la cosa. O sea, puede ser una persona mayor de edad, obviamente puede haber un menor de edad, pero para que este menor de edad, niño, niña o adolescente pueda ocupar una cosa, ¿a quién más necesita para que lo pueda representar? Si no tuviera padres. ¿Y si tiene padres? Al que esté encargado del cuidado. ¿Y Ajá. cómo se llama esa institución jurídica? Patria potestad. La patria potestad. No se me estén olvidando de Civil 1, por favor. Siempre van a seguir siendo evaluados. Conmigo se tienen que recordar de Civil 1. Es obligatorio. Licenciada, la capacidad de ejercicio también se le llama capacidad de derecho, ¿no? Hay capacidad de hecho y capacidad de derecho. Así es, Marvin. Perfecto. Bien, continuamos. En relación al objeto, se requiere que la cosa no pertenezca a nadie o que pertenezca a dueño ignorado o a dueño que la haya abandonado para poder hacer ese tipo de apropiación. De lo contrario, no podemos apropiarnos de ese bien. Tenemos también la accesión y la usucapión. En relación a la accesión, ¿quién está levantando la mano? Vamos a ver. Soy yo, Francisco. ¿Sí? Perdone por tanta molestia. Fíjese que le quiero pedir 2 favores. Yo Dígame. sé que como nosotros se lo estamos pidiendo, entonces así no la ponemos en riesgo a ustedes de que vayan a pensar que está promocionando algo, pero usted nos puede ayudar diciéndonos en dónde podemos conseguir esa compilación de leyes de Mauro Chacón Corado. La pueden adquirir ya sea en el área donde la distribuyen, pues lamentablemente el doctor falleció, pero también está la librería jurídica. También hay otro tipo, bueno, la U de San Carlos está cerrada porque normalmente ahí es donde es mucho más fácil adquirirla. Creo que también en la antigua Guatemala hay otras librerías o en internet ustedes pueden buscarla. Se lo ponen el nombre del autor y pueden buscarla en internet. La gran mayoría lo que hace es llega a Torre de Tribunales y busca dónde está la librería jurídica y va. Como les reitero, ¿verdad? Yo no estoy promocionando nada, como muy bien usted lo dijo, pero a mi criterio personal es una compilación de leyes, es muy enriquecedora porque tiene varias leyes que utilizamos casi que a diario, ¿verdad? Pero son en materia civil administrativa. Ok, gracias, licenciada. Y por otro lado, quería molestarle, si usted fuera tan amable, solo de colocar un segundito su anterior diapositiva. Va, perfecto. Ahorita la coloco. ¿Esta? Sí. Gracias, licenciada. Listo. Vale. Entonces tenemos también la accesión y tenemos la usucapión. En relación a la accesión, tenemos 2 puntos de vista. Primer término, es todo lo que produce un bien y pertenece a este. Un ejemplo, los frutos naturales en una plantación, o sea, la producción. Por ejemplo, la producción que tenemos bananera, esta misma da como fruto, valga la redundancia, los bananos, soy, ¿cómo es la palabra? Que conozcan actividades,
No, que conozca actividades agrícolas o ingeniero agrónomo o que conozca cómo se llama la planta de banano y que nos vaya a dar bananos, ¿verdad? Pero es un ejemplo que cómo se puede dar la accesión. Entonces hay frutos naturales y frutos civiles. En este caso, estos son frutos naturales, que es todo lo que produce un bien y pertenece a frutos naturales. En los frutos civiles, posteriormente se los voy a explicar o se los voy a indicar de una vez. Por ejemplo, los frutos civiles es cuando tenemos un bien inmueble y lo tenemos arrendado. Entonces, las rentas que produce, esos son los frutos civiles, porque nacen de una obligación civil, de un contrato. También dentro de la accesión tenemos acá incorporación o todo lo que se une, en este caso por parte de la naturaleza o porque el mismo hombre lo haya provocado. Ejemplo, el aumento continuo por día, en este caso mensual, anual, en el sentido que un terreno se vaya adhiriendo a otro y puede ser por la acción. Acá tenemos un ejemplo de un río, puede ser también por las torrentes lluvias o puede ser por abulsión o por aluvión. Posteriormente vamos a ver estas dos figuras jurídicas que nos aparecen en el Código Civil. Y también tenemos lo que es la usucapión. Ya hemos tocado este tema y la usucapión, en este caso es entendida como la prescripción adquisitiva. ¿Qué significa la palabra prescripción? Prescripción es que debe de pasar cierto tiempo para que se declare determinado derecho. Y desde el punto de vista procesal es como quien dice, usted ya no puede continuar realizando algo porque ese derecho ya se terminó. Pero en este caso se llama prescripción adquisitiva porque por el transcurso del tiempo adquirimos cierto derecho. No se extingue un derecho, sino que se adquiere ese derecho. A diferencia, cuando nosotros lo utilizamos en la vía procesal es una prescripción, como quien dice, extintiva de derecho. Un paréntesis, pongamos atención. Cuando nosotros estamos dentro de un proceso, tenemos cierto plazo para hacer valer un derecho y no lo hacemos, nos pueden interponer la excepción de prescripción. Esta excepción de prescripción la pueden plantear como una excepción, en este caso previo, se puede plantear como una excepción privilegiada o mixta o se puede plantear como una excepción perentoria. Bien, ahí lo dejo para no perderlos en la información. ¿Vamos bien hasta ahí o nos perdimos? Marco, diga. Disculpe, ¿cuál sería la relación en lo que usted acaba de explicar en función de la prescripción adquisitiva? Si, o sea, para mí es un poco contradictorio, porque si es porque prescribe es porque termina, pero en este caso, ¿por qué es que me da el derecho? O sea, no logro encontrar la relación del término con el derecho que me asiste a partir de, en este caso, después de X tiempo. Por eso mismo, porque se llama prescripción adquisitiva. Usted, como quien dice, destruye las palabras y las vuelve a reunir, las construye. Prescripción, término de tiempo, finalizó un tiempo. Adquisitiva, adquirir. Entonces, al haber terminado ese tiempo, usted adquiere un derecho. A diferencia de la prescripción común, que en la prescripción común, al terminar ese tiempo, termina ese derecho y ya no se puede volver a reclamar. Por eso se llama prescripción adquisitiva, porque usted adquiere un derecho. Gracias, Nico. Bien, ¿cómo van los demás? ¿Vamos bien? ¿Se quedaron perdidos en alguna parte de la explicación? Licenciada, buenas noches.
Dígame, Sonia. Usted hablaba en la parte de, permítame, disculpe, de la sección, que por ejemplo en los frutos civiles solamente si es bajo contrato. No, mire, yo se los estaba colocando como ejemplo. Ah, ya. Sí, era solo un ejemplo. Les estaba poniendo en este caso el ejemplo del arrendamiento, para que sí. no se me confunda. Sí, porque estábamos hablando, porque esto era parte de la investigación que se realizó, entonces estábamos hablando con el grupo y había un ejemplo. Por ejemplo, alguien le dice, te voy a dar este terreno como herencia, puedes construir, se construye la casa y al final, si no se da, o sea, no se pasa la posesión del bien inmueble a la persona que construyó, la persona que es dueña actual se puede quedar con la casa, ¿verdad? ¿Eso es parte de la sección? Sí, exacto. Ah, ya. Muy bien, gracias, licenciada. Sí, por eso es que Licenciada. dicen, dígame, Freddy. Licenciada, tengo esa duda. ¿Qué puedo o qué podemos hacer prácticamente si sucede ese caso? De que la sección, bueno, es lo que entiendo es que en el terreno pues se construye una casa, entonces en teoría este pasa a ser parte del terreno. Pero ¿qué pasa si no existe ese traspaso? ¿Se puede alegar un derecho o definitivamente se pierde todo? Mire, ahí es donde viene el punto de vista ético. Anteriormente con la palabra pues se cumplía. Lamentablemente pues ese valor se ha perdido. Y ahora le dicen, bueno, no te preocupes, construir, exacto, la buena fe, Juan Francisco. Puedes construir, no te preocupes, ya te lo voy a dar. O te buscate el notario, te lo hago, pero mientras tanto construí. No te preocupes que yo te lo doy. Lamentablemente, pues, como dicen varios juristas, ¿verdad? Yo no les anticipo esto porque si no después ya no hay trabajo para el jurista, pero a mi criterio personal, el buen jurista es el que le anticipa a sus clientes lo que pueda suceder en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahora la palabra ya no vale. Y si usted viene y construye en un terreno ajeno, solo 2 vías le quedan. En primer término, que la persona sí sea de buena fe y por alguna circunstancia, ya sea por dejadez, ya sea porque no tiene dinero para pagar un notario para hacer algún tipo de desmembración, o porque la otra persona de algún modo lo dejó al tiempo, ya no trasladó ese bien a su nombre. Pero lamentablemente usted no puede construir en terreno ajeno porque automáticamente no es suyo. ¿Qué otra vía le queda, verdad? Si la persona no lo reconoce de buena fe, puede citarlo a, en este caso, ya sea a un juzgado de paz para una conciliación, solo conciliación, pero obligación no hay. Constituida no hay la obligación. Lo que usted va a lograr en esa conciliación es que la persona reconozca, en este caso, el contrato verbal que existió, porque fue un contrato verbal ya sea de donación, ya sea de compraventa, ya sea de mutuo. De todos los contratos que nos leyó Juan Francisco, de forma como quien dice verbal, pero esos contratos son solemnes. Si esos contratos no se faccionaron en ningún tipo de instrumento público que la ley obligue, de eso mismo no existe, valga la redundancia, obligación para el cumplimiento del mismo. Entonces puede quedar ir a una conciliación o a una mediación, pero obligación prácticamente no existe, solo es una obligación moral, nada más. Gracias, licenciada. Muy bien.
Al momento vamos bien. Perdonen, ¿pudieron leer los 4 archivos que les envié de titulación supletoria? Ya hace ratito se los envié para que ustedes los pudieran leer. No sé si les ha surgido alguna duda en relación a ellos. Poquitas, montones, ¿se entendió todo? No se entendió nada. Ya no me escuchan. Todo bien, licenciada. Yo lo escucho un poco entrecortado. Ah, va, perfecto, muy bien. Entonces, en los documentos que les envié, ¿se comprende todo lo que yo les envié? ¿Tenemos alguna duda? Ah, Marisol, ¿se acuerda? Usted me hizo una pregunta en relación a lo que es la posesión útil. Bueno, perfecto, entonces sí le encontré el autor. Este es un autor argentino. El libro no lo encontramos en internet, pero sí lo encontramos en la biblioteca de Derecho. Ahorita le doy el nombre. Lo encuentra usted dentro del programa de estudio, Guillermo Borda. Ok, gracias. Y es Licenciada, efectivamente la posesión pacífica, continua, de buena fe. Es como la posesión de la usucampeón, los requisitos de la usucampeón, perdón. No los requisitos, porque el único requisito de la usucampeón son los 10 años. Pero los requisitos de la posesión sí son esos, que deben ser en forma pública, pacífica, de buena fe y haberlo obtenido por más de 10 años. Ok, licenciada. Gracias. Licenciada, yo le quería pedir si usted no sabe de algún buen libro de civil que pudiéramos adquirir nosotros que tenga todos estos temas. Bueno, desde el punto de vista de docente, sí les puedo decir, hay un manual, miren, es súper fácil la compresión de este manual. Yo creo que ya no lo están colocando dentro del programa de estudio, solo déjenme ver si aparece en la bibliografía dentro del programa de estudios. Están los de el licenciado Juan Francisco Flores Juárez, también son muy buenos los libros. Y está el libro de es que yo siempre me confundo con el salón de ahí de la antigua Guatemala, el de Brañas, pero se llama, no sé si es Alfonso o César Brañas, déjenme ver, permítanme. Alfonso Brañas, licenciado. El salón se llama César Brañas. Miren que, perfecto, sí, es Alfonso Brañas, sí. Entonces, ese manual es súper fácil de comprender y allí toca la mayoría de los temas que son objeto del programa de estudio. Obviamente hay unas figuras jurídicas o instituciones jurídicas que pues se deben de ir mejorando por la evolución que tiene el derecho. Sin embargo, el derecho civil no tiene mayor complicación ni mayor cambio por ser eminentemente formalista. Es lo único que yo les puedo decir. Ya, por ejemplo, los libros de Spíncano son muy buenos también. La mayoría, pues, si ustedes los pueden adquirir en línea, son muy buenos y otros que los encuentran en la biblioteca central
de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Los de Puig Peña, Federico Puig Peña, son muy buenos también. Son de los que yo, pues, les puedo decir que sí, me atrevo a decirles que sí he leído y son muy buenos. Pero ahorita, como ustedes se encuentran para mejor comprensión, los que les manifesté, ¿verdad? Ahí sí que sin estar promocionando ningún libro o ningún autor, más que todo por apoyo docente, para que ustedes puedan estudiar mejor y comprender las instituciones del derecho civil. Bien, si ya no hay más dudas o preguntas, continuamos el próximo miércoles. Les voy a habilitar entonces, voy a ver qué pasó con Classroom y les voy a habilitar. Dígame, Juan Francisco. Licenciada, perdone, antes de desearle feliz fin de semana, fíjese que yo quise recordarme de lo que usted nos explicó la otra vez. ¿Se recuerda que platicamos acerca de la ley de titulación supletoria, las facultades que correspondían al alcalde y cómo era que estas habían sido trasladadas al juzgado de asuntos municipales? Y hablamos del artículo 165, el inciso C. Ajá, sí. Usted mencionó una situación ahí que era como cierto conflicto entre leyes. No era de conflicto, sino que era que una ley, por ser posterior a la otra, derogaba la anterior. Ajá. Sí, pero usted mencionó una palabra o una frase técnica ahí que no se me quedó, entonces yo quisiera agradecerle que me la repita. Que es vigente, no positiva. Sí, pero no es. ¿Cuál será? Mencionó algo así como que fuera supletoriedad de leyes o algo así, pero bueno, que es integración de las leyes. Integración de las leyes. Sí. Esa era la palabra. Es que sí, porque hay supletoriedad de leyes y hay integración de normas. Son totalmente, se parecen, pero son distintas la funcionalidad que tienen, pero sirven para completar una ley con otra. Sí, es integración de normas. Sí, es así. Ahorita sí ya lo tengo bien claro, ya lo noté también. Gracias, licenciada, muy amable. Y desde ya que tenga feliz descanso. Igualmente para ustedes, que descansen. Muy feliz noche. Feliz fin de semana, licenciada. Muchas gracias, Freddy. Feliz fin de semana. Feliz noche, Lila. Feliz noche. Igualmente, Olga, Helen. Feliz noche, Lila. Buenas noches, licenciada. Igualmente, Miguel, Alejandra, José Gabriel. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.